Todavía hay un pensamiento muy fuerte de que la autoestima no es importante a la hora de hacer nuestra vida y que es algo fácil de mejorar cambiando nuestro aspecto físico, nuestra forma de vestir. Creemos que construir un amor propio fuerte es cosa fácil y para nada es así. Y si a una baja autoestima le sumamos que viene una persona que consideras atractiva, interesante, divertida, inteligente y que presta atención en ti, te aseguro que tanto tú como yo, como cualquiera, haríamos cualquier cosa por mantener a esa persona en nuestra vida, incluso llevar a cabo un asesinato. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, todo lo relacionado con las mentes oscuras, invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas con quien creas que le puede gustar mi contenido y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Amigos y amigas, ¿qué tal? Un día más en el canal. Hoy venimos con un caso complicado. Es un caso largo y del que no he encontrado muchísima información. Fue un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Ya os advierto que toda la información la he sacado del podcast Criminopatía. Y bueno, he encontrado un libro hablando del caso, pero estaba en catalán. La verdad no he mirado si podía traducirse al español, las cosas como son. Pero como Clara Tiscar se explica muy bien, amo a esa mujer y pienso que tiene la información muy detallada, pues la verdad me molesté en mirar noticias, escuchar su podcast para recabar toda la información y traeros el caso aquí. Espero explicarme bien porque ya os digo, es un caso complejo, es muy enrevesado, pero os juro que os va a hacer estallar la cabeza porque es que parece la trama de una película. El caso del que os estoy hablando es el caso de Manuel Molina, en este caso, por desgracia, la víctima. Como no me gusta hablar mucho más de los autores que de las víctimas, en este caso va a tener que ser así porque el protagonista, por decirlo de alguna manera, no es Manuel Molina, sino su hijo Isma Molina. Ahora cuando os cuente el caso lo vais a entender, pero bueno, me gusta recalcar que no me gusta dar voz a personas que hacen cosas terribles, pero en este caso sí que es cierto que yo por Isma Molina siento bastante lástima y como que incluso puedo llegar a empatizar con él. No estoy de acuerdo para nada con lo que hizo, evidentemente, pero sí que puedo llegar como a entender el punto en el que se encontraba y lo que le pasó. Sé que debéis estar flipando, pero ya os advierto que cuando os cuente el caso lo vais a entender todo. Así que nada, una vez más espero explicarme bien, que se entienda y que el caso os parezca interesante. Así que sin nada más que decir, vamos con el caso. Nos ubicamos en Vilanova i la Geltrú, una ciudad y municipio de Barcelona en el año 2019, donde vivía la familia que os comentaba antes, compuesta por los padres Manolo y Maika y dos hijos, el mayor Ismael Molina y la pequeña de la cual desconozco el nombre. Esta familia estaba muy unida, hacían muchísimos planes juntos, como por ejemplo irse de vacaciones en autocaravana. Esos padres confiaban y estaban muy orgullosos tanto de su hijo mayor como de su hija pequeña. Pero para que entiendas bien este caso, te tengo que poner en contexto de quién era Ismael. Ismael Molina era un joven de 21 años para el momento de los hechos, es decir, 2019, muy inteligente pero que padecía de muchísimos problemas de autoestima. Era un chico muy alto, corpulento y pesaba 140 kilos, algo que le dificultaba a la hora de relacionarse con los demás, sobre todo con las chicas. Él tenía un pensamiento que, con el aspecto que tenía, a quien le iba a gustar. Describían como un niño muy amable y que por dentro sentía una necesidad de ayudar a los demás enorme, tanto que a veces esa necesidad como que no sabía gestionarla, no sabía qué hacer con ella. Algo que le apasionaba a Ismael eran los ordenadores y tenía claro que él quería perseguir a los delincuentes a través de la tecnología, por lo que tomaría o el camino de forense informático o trabajar en algo relacionado con la ciberseguridad. Es así entonces cuando decide matricularse en dos carreras universitarias. Una sería ingeniería informática, que la haría en Tarragona, a donde iría todos los días en bus, e ingeniería de telecomunicaciones, que lo haría a través de la universidad online
UOC. Una vez realizados esos estudios, tenía muy claro que quería preparar oposiciones para entrar a la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Si hay alguna persona de Cataluña que me está viendo, lo siento muchísimo. Muy probablemente mi pronunciación es nefasta, te pido disculpas, no está siendo para nada posta. Como ya te había comentado antes, tanto Manolo como Maika estaban muy orgullosos de sus hijos, sobre todo de que Isma, que era así como todo el mundo lo llamaba, tomara la decisión de estudiar esas dos carreras, además 2 ingenierías. Ellos habían conseguido ahorrar la cantidad suficiente de dinero para poder pagarle sus estudios, y este dinero sería muy importante para este caso. Como dice Clara Tiscar en su podcast, del cual yo he sacado la información, todo lo que se sabe es lo que fue contando Isma cuando se le hicieron los interrogatorios, todos los recuerdos que fue acumulando y la investigación que pudo realizar la policía a través de ordenadores y mensajes que se hicieron a través de Instagram, WhatsApp y Telegram. Así que con todo el contexto que te acabo de dar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo para poder entender bien esta historia, y en concreto nos vamos a ubicar en el 14 de mayo de 2018. En este momento Isma tenía 19 años y un tema que le preocupaba bastante es que no había estado nunca con ninguna chica. La mayoría de los amigos de su grupo ya tenían novia y él nunca había estado con ninguna mujer. De hecho, uno de sus mejores amigos de la infancia, Arnau, acababa de empezar a salir con una chica que se llama Alba, que la conoció a través de Tinder. Cuando Isma y Alba se conocen, pues se hacen las míticas preguntas, los estudios, la familia, aficiones, bueno, lo que sueles preguntar cuando conoces a una persona, hasta que se tocó el tema pareja, donde Isma dijo que no creía tener ninguna posibilidad con ninguna chica por su apariencia física. Alba le diría que estaba muy equivocado, que había mujeres que le gustaban los hombres corpulentos, que por ejemplo ella tenía una amiga que le gustaba ese tipo de hombre. Días más tarde, Alba le diría a Isma que ha hablado con esta amiga que le había comentado el día anterior y que Isma le había encantado a ella, que se llamaba Julia. Tanto Alba como Arnau animan a Isma a que le hable a esta chica por WhatsApp para empezar a mantener un contacto, pero sería él el que diría que no, que antes de abrirle por WhatsApp que prefería conocerla en persona. Pasan unos días y Alba le enseña uno de los perfiles de Julia a Ismael, donde se ve una niña muy mona, morena, con rasgos latinos. Alba le diría que su madre es cubana y le insistiría muchísimo para que le hablara por WhatsApp. Mientras Isma se decide si hablarle a Julia o no, comienza a seguirla por uno de los perfiles suyos de Instagram hasta que llegamos al 6 de julio de 2018, donde él se arma de valor y le manda un mensaje. En ese primer contacto hablarían de sus estudios. Julia le comenta que ella estudia medicina y trabajo social, e Isma le contaría que ese año en septiembre iba a empezar a cursar 2 ingenierías. A partir de ese momento, Julia e Isma hablarían todos los días, tanto por WhatsApp como por Instagram, como por Telegram. Es que Isma se estaba sintiendo muy cómodo con esta chica, por lo que le propone quedar varias veces para conocerse en persona, pero es que Julia en el último momento siempre decía que no podía quedar, pero además con una muy buena justificación, que tenía sentido que no pudiera quedar la muchacha. Entre todas estas conversaciones con Julia, Isma conocería a otra chica llamada Berta. Y es que resulta que estos dos muchachos se conocerían en un concierto donde entablarían conversación y se darían cuenta que la música no es lo único que tienen en común. Ambos amaban los ordenadores y los juegos online. Deciden compartirse los perfiles de Instagram donde comenzarían a hablar y además quedarían para jugar online. Berta decía ser muy buena en un juego y quería enseñarle a Isma a jugar. Además, cuando se veían por el pueblo, cada uno con su grupo de amigos, pues se paraban, hablaban un rato y como que había muy buen feeling entre ellos. Ahora vamos a poner en contexto quién es Julia, porque esta chica tiene una vida bastante complicada. Julia es una joven de 19 años que vive en Andorra con sus abuelos, ya que su padre era un maltratador y su madre se desvivió. Sé que este término está mal dicho, pero espero que me entendáis, ya que no quiero decir la palabra por si acaso. Por el que este sería también uno de los principales motivos por los que Isma y ella no podían verse, ya que Isma vivía en Vilanova y ella en Andorra. Y es que poco a poco Julia le va dando datos a Isma sobre su vida. Le cuenta que ella vivía en Andorra con su hermano en un piso que tenía
su abuelo, ya que por suerte o por desgracia, ya me entenderéis, su abuelo tenía muchísimo dinero, era rico. Al parecer el abuelo de esta chica tenía pisos en Vilanova, en Madrid, en Andorra. Y te preguntarás tú, desgracia, ¿por qué? Bien, pues resulta que el padre y el hermano de esta chica estaban involucrados en una banda de narcotráfico. Los problemas vendrían cuando el abuelo de Julia fallece y la deja como única heredera universal. Julia descubre entonces que su padre y su hermano habían robado dinero a uno de sus jefes, lo que los puso en el punto de mira de una peligrosa mafia. Al ver que su familia estaba en serios apuros y que necesitaban ayuda, Julia tomó una decisión que lo cambiaría todo, que sería entrar en el mundo del narcotráfico. Es por ese motivo por el que ella se anda moviendo de un lado para otro constantemente, aunque finalmente ella consigue salir de esa mafia a pesar de que aún no había pagado la deuda que había provocado su padre. Pero ella estaba como tranquila porque como el abuelo le había dejado una herencia tan grande, iba a poder devolverle el dinero a esa mafia. Hasta que llegamos un día en el que secuestran a Julia. A Isma le llega un mensaje donde le dicen que la han cogido en el garaje y le han dado una paliza. Más tarde, Julia le envía un mensaje a Ismael desde un hospital y le dice que ya está todo solucionado y que se encuentra fuera de peligro. Por lo que finalmente esta chica consigue saldar su deuda con la mafia. Le cuenta a Isma que ha quedado con ellos en un bar del pueblo y que iba todo bien hasta que surge un problema. Y es que resulta que Alba pasa por enfrente de la cafetería y ambas como que se quedan mirando la una a la otra. Hacía unos días que ellas dos no se hablaban, pero Isma no sabía por qué. El caso es que al parecer esa mirada había sido muy intensa, que los mafiosos se habían percatado de esa interacción y que le preguntan a Julia quién es. Esta dice no conocerla, pero los mafiosos no se fían, por lo que mandan a dos de ellos a seguir a Julia. Isma va a casa de Arnau, que vivía con los padres y donde también vivía Alba, les cuenta toda la situación y Alba le dice que no se preocupe, que esté tranquilo, que ya está todo arreglado. Al día siguiente, el 31 de julio de 2018, Alba cita a Isma en el bar que trabaja Arnau y les explica qué es lo que está sucediendo. Y es que resulta que forma parte de un grupo parapolicial, un comando especial de los Mossos d'Esquadra en el que también hay civiles. El comando se llama Valks B. Tiene la función de rescatar a víctimas de tráfico sexual o de malos tratos físicos y, por supuesto, acabar con las mafias de drogas que hay en la zona. Al parecer, Alba entró en el comando cuando la rescataron de una situación de violencia extrema, tanto a ella como a Julia. Tomó esta decisión cuando tenía 18 años y ahora es la líder civil del grupo. Pero obviamente esto no sería todo. Les propone tanto a Isma como a Arnau que se unan a este grupo. Claro, vosotros imaginaros la cara de Isma, es que le estaban ofreciendo su sueño. Podía entrar ya a trabajar en algo que deseaba sin tener que hacer ningún tipo de estudio, ya estaba dentro. Además, acordaros de toda la situación que tiene Julia, que está siendo perseguida por las mafias, que la habían secuestrado, que le habían pegado, por lo que Isma cree que si se mete en este comando, pues de alguna manera podrá proteger aún más a Julia y que no le pase nada. Y entre todo esto, ellos dos ya llevan hablando un mes y aún no se habían visto en persona. Pero no sé si os acordáis que Isma estaba hablando también con otra chica, Berta, a la cual sí había visto en persona, con la que había chateado y con la que había quedado para jugar esos juegos online. Isma se siente un poco mal porque cree que está jugando como a dos bandas y que eso está muy feo. Por lo que entonces dice que claro, que tiene como que decidir con cuál de las dos seguir manteniendo ese contacto para ver qué puede surgir. Y es que justo ahí coincidirían las fiestas del pueblo, donde efectivamente ve a Berta y él como que ahí ya decide un poco que se queda con Berta para seguir conociéndola porque al final es con la que más contacto ha tenido porque la ha visto básicamente. Por lo que más tarde le contaría a Julia que mientras ellos hablaban había conocido a una chica en un concierto con la que tenía muchas cosas en común, que no tenía muy claros sus sentimientos, por lo que prefería dejar lo que estuvieran teniendo antes de hacer daño a cualquier persona o que la situación acabara mal. Julia al principio como que no se lo toma muy bien, pero finalmente le dice que le desea que sea muy feliz y que pronto irá a Vilanova por si al final pues Isma quiere que se vean. Y si pensáis que Julia iba a tardar en aparecer mucho en Vilanova, lo hace al día siguiente. Y es que justo ese día coincidía con las fiestas del Correfoc. Creo que se dice así,
Espero estar pronunciándolo bien. Para quien no lo sepa, el Correfoc es un espectáculo callejero catalán donde personas disfrazadas de diablos y seres mitológicos corren y bailan entre fuegos artificiales y bengalas al ritmo de los tambores. Que yo estuve viendo vídeos, fotos y así y me encantaría ir un año. O sea, me pareció espectacular. O sea, qué fantasía, ¿no? Todo rodeado de demonios. O sea, un año quiero ir, porque es que, de verdad, me encantó. Por lo que sería en esta fiesta donde Julia le manda un mensaje a Isma, le dice que está en Vilanova y le propone verse esa misma noche. Sin embargo, una vez más, Julia no aparece ni en el sitio ni en la hora acordados con Isma. Él espera muchísimo tiempo hasta que recibe un mensaje de ella que, al parecer, cuando estaba en la fiesta del Correfoc, uno de los diablos se ha caído encima de ella y le ha quemado las piernas, por lo que ha tenido que acudir al hospital. Isma no consigue localizar en qué hospital se encuentra y Julia no se lo quiere decir porque dice que por motivos de seguridad pues es mejor que él no lo sepa, por el tema del comando y todo lo que estuvimos hablando antes. Nunca pone en duda lo que Julia le cuenta, pero sí que es raro que cuando pasan este tipo de cosas, pues al día siguiente los periódicos locales o el telediario local suele sacar este tipo de noticias. Y es que no se sabría absolutamente nada de que un diablo se cayó encima de una joven y le quemó las piernas. Nadie comentó nada, no salió en ningún sitio. Pero a Isma esto no le pareció extraño. Sería 2 días más tarde, el 7 de julio de 2018, cuando Julia, que sigue aún en el hospital escoltada por uno de los miembros del comando del Valks, por Xavi, le manda un mensaje a Isma y le dice si le gustaría ser algo más. A lo que Isma responde que sí y en ese momento comenzarían una relación basada en la confianza. Mientras Isma está de vacaciones con sus padres, ya que ya os he contado que ellos pues era muy común que se fueran de vacaciones en autocaravana, descubre que tanto Julia como Alba están en peligro. Y es que resulta que Juan, hermano de Julia, está obsesionado con Alba y que ha intentado Creo que no hace falta que os diga el resto de la palabra. Por lo que evidentemente Isma se muere de ganas de volver a Vilanova para proteger tanto a Julia como a Alba. Por desgracia, lo de las bios en este caso es bastante recurrente y me parece repugnante, y no por lo que vosotros creéis. Más adelante entenderéis por qué. Pero es que de verdad, utilizar este tipo de cosas es muy heavy. O sea, de verdad, cuando pasan cosas así o cualquier tipo de abuso, evidentemente hay que denunciarlo. Pero es que en este tipo de casos da rabia cuando una víctima real se le intenta dar voz y se le intenta apoyar, y ver cómo otra persona intenta aprovecharse de esa situación es que de verdad que me da puñetero asco, no puedo decirlo de otra manera. Y es que resulta que más adelante a Julia intentaría su primo, porque resulta que cuando su abuelo fallece, ella se tiene que mudar a casa de sus tíos y se acabaría quedando a solas con su primo porque su tía fallece de la misma manera que su madre, es decir, se había desvivido. Y es que otra vez más adelante a Julia la intentarían volver a pero en este caso serían los amigos de Isma, solo que los del Valks consiguen llegar a tiempo e interrumpen esa y consiguen salvarla. Con todos estos problemas, a finales de agosto, tanto Arnau como Isma aceptan entrar en el Valks, a lo que Alba les explica que ok, que van a estar 3 meses en periodo de prueba y que después firmarán un contrato. Sus primeras misiones son tareas de vigilancia. Buscan a un tipo determinado de individuo y coches como Mercedes negros con los cristales tintados o aquellos coches que pasan más de una vez. No pueden hablar del tema por teléfono para nada, solo podrían hacerlo en persona y no podrían referirse al nombre del comando, por lo que le acabarán llamando el almacén. Alba trabaja durante un par de horas en una perfumería y cree que las mafias la están vigilando. Es por eso que le pide tanto a Arnau como a Isma que se queden fuera, cerca de donde ella trabaja, para poder evitar que las mafias le hagan algo. Es que la cosa se comenzaría a complicar cuando se acerca septiembre y ellos tienen que comenzar sus estudios, pero es que a Isma le compensa muchísimo esta situación porque está donde siempre había querido y además su novia, aunque no la haya podido ver por las circunstancias, se encuentra en el mismo comando. Es como que tiene lo que siempre había querido, el trabajo de sus sueños y estar con una chica. La historia de cómo Alba y Julia entran en el comando no puede sonar más típica de
este estilo de películas de acción. Y es que resulta que se hicieron novias de dos amigos que estaban en una banda y que participaban en carreras ilegales y por supuesto en el narcotráfico. Y que organizaban y participaban en carreras ilegales y por supuesto estaban metidos en el narcotráfico. Y es que al parecer estos dos chicos las maltrataban, abusaban de ellas, le decían cómo se tenían que vestir, las controlaban absolutamente a todos lados a los que iban, y llegó a un punto tan heavy que dijeron que esos dos novios las entregaban a otros miembros de la mafia para que las incluso a bandas contrarias. Que decir esto es que es muy fuerte. Y es que resulta que lo último que harían estos dos chicos es atarlas con cadenas, golpearlas y crear un círculo con gasolina al que después le prenderían fuego. Las abandonaron allí a su suerte y resulta que un mozo infiltrado, Xavi, uno de los miembros del comando del Valks, consigue rescatarlas, por lo tanto consiguen sobrevivir. ¿Qué pasa? Que ellas estaban como preocupadas de que estos dos chicos se enteraran de que ellas no habían perdido la vida y que volvieran a buscarlas para acabar con ellas. Y es que al parecer a este mozo infiltrado, a Xavi se le ocurre la idea de fingir la muerte de ambas. Resulta que Xavi les propone que participen en una carrera con una moto en la que tienen que ir las dos. Conduciría Alba, porque al parecer es súper buena conductora. Cuando estén lejos del grupo, fingirán un accidente, la moto quedará en la carretera, pero sus cuerpos acabarán en el fondo del pantano. Y dado que es una carrera ilegal, nadie denunciará ni nadie dirá absolutamente nada, es que no van a ir a buscarlas. Y al parecer resulta que este plan funciona. Estos dos supuestos novios no vuelven a molestarlas, y aunque por lo que he entendido creo que ellos se enteran de que ellas andan por Vilanova, y es que sería por toda esta situación como ellas consiguen entrar al Valks. De ambos chicos Arnau se toma todo como un juego. De hecho, cuando hacen estos trabajos de vigilancia él está con el teléfono, pero Isma está súper atento. Cada coche que pasa que le parece sospechoso apunta a la matrícula, la manda por el grupo de WhatsApp que tienen los del comando, los del Valks, para que Chino, el informático del comando, pueda registrarla y llevar un control de ese vehículo. Y así estarían comprobando matrículas durante todo el día. Y es que Isma llegaría a un punto que vería mafiosos por todas partes. Isma les habla de Julia por primera vez a sus padres en septiembre. Les cuenta pues la situación de que había conocido a una chica que aún no se habían visto en persona, pero que ya estaban saliendo y que llevaban muchísimo tiempo hablando, que esperaba llevarla pronto a casa para que pudieran conocerla, y de hecho le propone a su hermana pequeña que mantenga una conversación de WhatsApp con ella para ir así cogiendo confianza y hacer planes en un futuro. La madre de Isma dudaba de esta chica, primero porque la situación sonaba un poco rara, eso de que no se conocieran en persona, y porque la chica le parecía muy mona como para haberse fijado en un chico como su hijo. Volvemos a lo del aspecto físico y todo lo que os había comentado. Volviendo a este comando, no sé si os acordáis que os dije que tanto el padre como el hermano de Julia pertenecían a una banda de narcotráfico y que era por eso que Julia estaba en peligro con las mafias. Bien, pues resulta que Alba le cuenta a Isma que les han detenido como parte de una gran operación llevada a cabo por los mozos gracias a la información obtenida a través del Valks. Pues al parecer tras esta operación Julia podría ya no solo dejar de tener problemas tanto con su hermano como con su padre, sino volver a tener una vida tranquila sin tener ningún tipo de problema con las mafias. El problema estaba en que aún había mafias que estaban persiguiendo a Julia y a todo el círculo de Julia, es decir, que aún no estaban en la cárcel, por lo que tanto ella como su círculo cercano corrían peligro. Por lo que Isma se agobia y dice: tengo que contárselo a mis padres porque quiero protegerlos y si pasa cualquier cosa, pues quiero que sepan lo que está pasando. Sería entonces cuando en una tarde que Isma sale a correr con su padre, le cuenta toda la situación de Julia, toda su vida, todo lo que ha pasado, todo lo mal que ha estado. Y el padre lo único que le dice es que lo siente muchísimo por la chiquilla, pero que era mejor que la dejara porque no le convenía, que lo que le iba a traer eran problemas y que era mejor que no estuviera con ella. Además, al parecer, para que la vida de Julia fuera plenamente tranquila, tenían que acabar con la vida tanto del hermano como del padre de esta, porque las mafias eran lo que querían, que estos dos desaparecieran del mapa. Es así como Alba le acaba contando a Isma que van a acabar con la vida tanto del padre como del hermano de Julia. Sería más tarde cuando Isma le cuenta a Julia lo que habían hecho, le dice que era por su bien, que era algo completamente necesario porque si no que ella nunca iba a vivir tranquila, que era lo que las mafias querían y
lo que le habían dado. Y Julia le dice que no se preocupe, que ha hecho lo correcto y que evidentemente para que ellos al final puedan tener una vida plena, formar una familia, estar juntos para siempre, la única manera era así. Los padres de Isma están súper preocupados porque no saben en qué se está metiendo su hijo. Además, Isma le acabaría contando después a ambos los dos que ya está, que tanto el padre como el hermano de Julia han muerto en la cárcel y que ahí como que ya se acaban sus problemas. Pero es que los padres de él no se fiaban, estaban como, pero tú, ¿en qué estás metido? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de mafias, de problemas de dinero, de qué está sucediendo? Es que resulta que unos días más tarde Isma se encontraba con sus padres y recibe una llamada de Alba que lo dejaría en shock. Y es que al parecer Julia había muerto. El padre de Isma oye llorar a Isma hablando por teléfono y cuando le cuentan toda la situación decide acercar a su hijo a la casa de su amigo, de Arnau, donde también vivía Alba. Y es que al parecer cuando se encuentran en la casa de Arnau, Alba recibe una llamada, se aleja, habla durante un tiempo por teléfono y resulta que no, que Julia está con vida, que al parecer Xavi se había confundido a la hora de dar la información, pero que Julia estaba bien. Y no os penséis que Isma no tenía un buen entorno y un buen grupo de amigos. Todos tenían clarísimo que Julia no existía, que con la imagen que cree Isma que tiene y que con la vida tan surrealista que llevaba la pobre muchacha, que era imposible que esa mujer fuera real. Todos y cada uno, a su manera, le habían ido preguntando a Isma si ya la había conocido en persona, a lo que este, harto de las preguntas de sus amigos, les acaba diciendo que sí. De hecho, hasta Arnau habría confirmado esto, siendo mentira. Por lo que alejan las sospechas durante una temporada, pero es que los amigos de Isma tenían la mosca detrás de la oreja. Y es que resulta que investigando un poquito se han encontrado las fotos de Julia en internet, en Google. Y esto se lo harían saber a Isma. Pero es que además los perfiles que tenía Julia en Instagram eran muy raros, tenían muy poquitos seguidores, poquitas publicaciones, poquitos seguidos, o sea, era como un perfil de estos que te creas falsos o que son para cotillear o que tienes tú para tus cosas, yo qué sé. Perfiles que ves que no son reales, que algo raro hay atrás. Es que no tenía ningún tipo de interacción en las cuentas, con la única que tenía interacciones era con Alba. Más tarde Alba le contaría a Isma que Julia no tiene casi fotos, ni interacciones, ni seguidores porque le habían hackeado los perfiles de Instagram, que por eso también tenía varios. También le comenta que sus amigos no tenían buenas intenciones y que resulta que el Valks, investigando un poquito, se enteran de que los amigos de Isma pertenecen a una de las bandas contrarias, una de las que van en contra del Valks. Por lo que Isma se pone en contacto con sus amigos y le dice que tiene que alejarse de ellos durante un tiempo. Incluso llegaría a bloquear a algunos por WhatsApp. Los amigos de Isma por el momento deciden no hablar con sus padres, pero sí que lo harían con la hermana pequeña de Isma, a lo que ésta les dice que bueno, en cierta manera la chica existe porque su hermano habla con ella, pero es que ella misma también ha hablado con Julia. Pero es que aunque los amigos de Isma no hablaran con los padres, estos ya estaban completamente desconcertados. No reconocían a su hijo, estaba como apagado, triste, estresado, cada vez mucho más retraído, y una cosa que les llamaba la atención es que su hijo cada vez dormía menos en casa, cuando, como ya os había comentado, esa familia compartía muchísimo tiempo juntos. Es así entonces como Isma le pide tanto a sus padres como a su hermana que dejen los teléfonos móviles en un cajón y los manda a la otra punta de la casa. Sería ahí cuando Isma le cuenta toda la situación de que pertenece a un comando parapolicial de los Mossos d'Esquadra, que por favor que no intervengan de ninguna manera, que él lo tiene todo controlado y que ya está hablando de más. El padre por un momento se replantea preguntarle a un amigo que tiene que es Mossos si realmente esto es cierto, que existe este grupo y que luchan contra el tráfico de drogas, la trata de personas y un largo etcétera. Pero la madre le dice a Manolo que no, que se espere porque quiere ver hasta dónde llega esto. Ella es consciente evidentemente de que todo esto es una mentira, pero quiere ver a dónde llega la situación, qué está pasando, quiere como descubrirlo por ella misma, porque tampoco sabía que iba a llegar a un punto tan heavy. Pero es que además, por otro lado, los amigos de Isma siguen investigando, y es que algo que les parece muy curioso es que Alba y Julia son súper amigas y no tienen ni una sola foto juntas en ningún perfil de las redes sociales, en absolutamente ningún sitio. Esto otra vez se lo volverían a comentar a Isma y lo que hace es alejarse cada vez más de ellos. Entre todo esto que te acabo de contar, Julia vuelve otra vez al hospital, primero porque tuvo un accidente que la dejó en coma, consigue salir
salir del coma, pero luego se lesiona la espalda. Es que la vida de esta mujer, os lo juro, es que es un completo caos. Hacer este guión me hizo sufrir. Pero volviendo al caso, una vez más Julia se encontraba en el hospital que no le podía decir a Isma dónde estaba por toda la situación del comando, y es que esta chica ya no solo tenía excusas para no decirle a Isma dónde estaba y no poder verse al final, sino que a ninguna de las personas de su entorno, a la hermana de Isma, incluso hablaba con la madre de Alba, llegó a hablar con los padres de Isma, Arnau, pero ella nunca podía ver a nadie porque siempre tenía una excusa, o estaba hospitalizada o le había pasado algo con las mafias, algo siempre pasaba para que ella no pudiera acudir o no pudieran ir a verla donde ella estaba. Cuando Julia ve que todo el mundo empieza como a dudar de ella, dice que vale, que no se preocupen, que en la fecha que se van a ver sí o sí va a ser en fin de año, donde va a salir con Arnau, Alba e Isma. Pero, para sorpresa de nadie, esta chica no se presentaría. Y es que resulta que Julia iba con Xavi y les paran en un control de carretera. Les tienen varias horas esperando en el arcén por un problema con el coche, porque resulta que Xavi tenía el coche tuneado. Y para cuando ya les dejan arrancar con el coche, prácticamente era de día, por lo que deciden regresar a casa por si pasaba cualquier cosa, porque como sabéis, ellos pertenecen a un comando que vive en peligro constante. Otro de los encuentros a los que esta chica iba a aparecer sí o sí era en el cumpleaños de Alba, su íntima amiga. Esta fecha sería en el 5 de enero de ya 2019. Y es que de hecho esta fiesta la había organizado Julia por un grupo de WhatsApp, pero una vez más esta mujer no aparece. La excusa es que resulta que el Valks habría tenido que ir a vigilar una cabalgata de Reyes para evitar una masacre y que por eso no había podido acudir al cumpleaños de Alba. Es entonces aquí cuando ocurre otra desgracia, y es que fallece la abuela de Julia, por lo que a ella le da un bajón terrible, pero como tenía esa tal cantidad de dinero, decide irse a estudiar a Londres, donde ella cree también que va a estar mucho más segura. Pero vamos, no se tira mucho tiempo porque a la semana regresa otra vez a Barcelona, porque al parecer este viaje al final no era tan seguro como pensaba, ya que existe un fallo de seguridad que obliga a que ella se vuelva. Y sería ahí entonces donde vuelve a quedar otra vez con Isma en Barcelona. Y ya sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Efectivamente, esta mujer no puede acudir a esa quedada porque una vez más la acaban secuestrando. Pero una vez más también consiguen liberarla rapidísimo porque ella puede activar como una alerta de su ubicación para enviársela a los del Valks y que estos puedan rescatarla. En la siguiente quedada que organizan, Isma estaba pensando en pedirle matrimonio, había llevado un anillo y flores para Julia, pero una vez más esta chica no puede quedar porque vuelve a tener otra urgencia médica que la obliga a quedar ingresada. Igualmente Alba promete llevarle el anillo a Julia y decirle todo lo que le quería decir Ismael, como por ejemplo que se quería casar con ella. Y es que entre todo esto las cosas en el Valks se habían ido complicando, y es que resulta que cada vez hay más grupos de mafiosos involucrados que están en guerra entre ellos y a la vez en contra del Valks. Como ya pudimos ver, a Julia le rodean las desgracias y los problemas con esta gente, pero es que ahora ella estaba preocupada por Isma porque decía que creía saber que estos lo estaban persiguiendo hasta el campus, porque Isma seguía estudiando, lo que le acaba diciendo a Isma que si sigue yendo a clase probablemente ocurra una masacre y acaben con su vida. Por lo que sería así entonces cuando Isma decide abandonar sus estudios y como total estaba en el trabajo de sus sueños y estaba haciendo lo que él quería y con pareja, es que tenía las dos cosas que más deseaba en el mundo, le dio absolutamente igual. Alba le había prometido firmar un contrato de trabajo y así lo hace a principios de primavera. Es un contrato que al parecer tiene letras, números y símbolos sin sentido. Pero Alba le diría tanto a Arnau como a Isma que es un contrato que está cifrado, que es para que no lo pueda leer absolutamente nadie, a lo que evidentemente estos dos chicos lo acabarían firmando. Sé que puede parecer que todo lo que os estoy contando es surrealista, pero podéis buscarlo en las noticias. Es un caso que al final fue en 2019, es bastante reciente y yo sé que ahora mismo te podrá sonar hasta como humor, entendedme. Al final es como una situación cómica porque tú desde tu casa lo ves y dices, jova, ¿cómo este chico se pudo creer estas cosas? Pero vuelvo a lo que dije al principio, al final los problemas de autoestima, como cualquier problema de salud mental, te pueden llevar a unos límites y a unos niveles que no os podéis hacer una idea. Y al final, una persona que ansiaba de tal manera
tener una pareja que lo quisieran, que le hicieran caso, que tenía un complejo tan grande y que te pongan en bandeja el trabajo de tu vida y tener pareja, pues oye, igual más de uno acabábamos cayendo en eso. Es que a medida que voy contando el caso, que espero estarme explicando bien porque es muy complicado, sí que digo, jova, es que suena muy surrealista, pero a la vez es lo que os decía, siento como lástima por él porque jova, él simplemente estaba siendo fiel a algo que ansiaba con muchísimas ganas y que al final estaba superando como ese complejo porque lo había conseguido todo en la vida, o por lo menos lo que quería él. Es por lo que tengo ese doble sentimiento de que me da pena, pero a la vez lo que llegó a hacer es muy heavy. Pero sí que creo que fue una persona completamente manipulada. Así que después de este speech en el medio del vídeo, vamos a seguir con el caso. Isma le contaría a sus padres que ya ha firmado el contrato y que además no le había podido contar mucho de Julia, pues por la situación de vida que tenía esa muchacha y porque era una testigo protegida del comando, por lo que no se podía dar muchísima información. Pocos días después, Isma comienza a pedir dinero para hacer un curso de informática. El primer curso costaría unos 450 euros. Él envía el dinero a una cuenta que supuestamente era del Valks, pero que resultaba que esta cuenta era de Alba. Y es que él estaba convencido de que al hacer esos cursos acabaría obteniendo la misma titulación que con las 2 carreras universitarias que iba a hacer, por lo que también sería en ese momento cuando abandona la universidad online, es decir, acaba dejando sus 2 carreras. Este primer curso por el que paga 450 euros no llega a realizarse al final, pero hay otros en previsión y evidentemente tienen que pagarse. Serían otros 2 cursos de informática que costarían alrededor de unos 1.500 euros, por lo que Isma le vuelve a insistir muchísimo a sus padres, ya que esto es progresar en su carrera profesional dentro de los Mossos, que al final va a acabar obteniendo la misma titulación que como si hubiera hecho las 2 carreras universitarias. Los padres de Isma están completamente desesperados, ellos ya no se creen nada, no saben a qué cuenta de banco están enviando el dinero, no consiguen localizar los cursos que está haciendo su hijo, no se dan puesto en contacto con nadie que les pueda dar algún tipo de información, lo que llegan a un punto de desesperación máximo. Como sus padres se estaban poniendo muy pesados y lo estaban friendo a preguntas, Isma se cabrea y decide irse a dormir a casa de Arnau. Arnau vivía con sus padres en una casa con jardín en una gran urbanización, donde también vivía Alba, e Isma pasaría a dormir en casa de vez en cuando. Los padres confirmarían más tarde que nunca iba 2 noches seguidas a dormir. Cogía, llegaba, dejaba la ropa sucia, cogía ropa limpia y se iba 2 o 3 días. Pero es que evidentemente eso no es todo. En febrero de 2019, cuando Isma estaba pagando el primero de estos cursos, Julia le da una mala noticia. Es que resulta que en una cita ginecológica se entera de que tiene insuficiencia ovárica. Es decir, que es estéril, lo que lamentablemente no podrá tener hijos, o por lo menos no podrá tenerlos de la manera tradicional. Además, no podrían tenerlos de la manera tradicional ni de broma porque no se podían ver por todo el rollo del comando, por lo que el embarazo solo lo pueden conseguir mediante inseminación artificial. Julia le pide a Isma que le entregue a Alba un bote con esperma para que Alba se encargue de hacérselo llegar a Madrid, donde está la clínica especializada en la que Julia va a hacerse el tratamiento. Isma hace todo lo que le ordena Julia, le entrega el bote a Alba y unas horas más tarde Julia le confirma la recepción del bote. Y es que al día siguiente Julia ya le confirmaría el embarazo, que ya había hecho todo el procedimiento y que ella ya estaba embarazada. Por lo que, como os podéis imaginar, ahora Isma entra en un estado de tener que proteger a Julia y a su familia, ya que iban a ser padres, por delante de cualquier otra cosa. O sea, Isma ahora iba a estar a tope con ellos. Y es que yo creo que aquí evidentemente esa era la intención, ¿no? Que él agarrarlo cada vez más y más y más a este supuesto comando y que él no lo quisiera abandonar en absoluto, que ni se le pasara por la cabeza. Y ahora que su supuesta novia iba a ser madre, él tenía un sentido de la protección enorme, tenía una gran responsabilidad. Y es que además, si recordamos cómo definían a Isma, que era una persona con una necesidad muy fuerte de ayudar a los demás, pues evidentemente este chico no iba a abandonar este comando jamás. Y es que además, si os acordáis, yo os he comentado que Isma se va alejando de sus amigos porque cree que pertenecen a una banda que está en contra del Valks, que pretende eliminarlos a ellos y a todos los que conforman el comando. Pues fíjate a dónde llega la paranoia de que sus amigos son de una banda, que resulta que Isma le pide a su padre que le diga a su hermana que baje un momento al garaje, a lo que el padre pues le dice que sí, que sin problema, y Manolo le pone la excusa a la hermana de que por favor
favor le baja un momento al coche a por una cosa. En el momento que esta niña pisa el garaje, 3 personas la cogen y la meten dentro de un coche. Cuando pasa el momento de pánico se da cuenta de que son Arnau, su hermano y Alba. A lo que estos le explican pues toda la situación que está sucediendo y que los amigos de Isma están metidos en una banda y que esto era como un ensayo de que si pasaba como que ella tenía que estar preparada, para cualquier cosa que pudiera pasar, porque además Isma estaba súper convencido de que ellos corrían un grave peligro, todos los del comando, pero sobre todo a él quien le preocupaba era su círculo cercano, que era su familia, Arnau, Alba y por supuesto su mujer Julia, bueno, novia, que todavía no estaban casados porque claro, no habían podido verse ni haber hecho nada. Porque claro, sería en ese momento cuando Isma le cuenta a su hermana todo lo del comando que pertenece a los Mossos d'Esquadra, todo ese rollo. La hermana estaba flipando, en plan, ¿qué me estás contando? ¿Qué estás haciendo? Y es que a esta niña le dejan tal trauma que después no sería capaz de ir a ningún lado sola. Su padre la tenía que acompañar a absolutamente todos lados, porque era el susto del secuestro que había hecho su propio hermano con Arnau y Alba. Todo lo que le había contado su hermano y que realmente le había convencido de que todos corrían un grave peligro. Unos días más tarde, Isma le cuenta a sus padres que el Valks ha conseguido neutralizar un intento real de secuestro y todavía ha sido gracias a Julia, ya que para evitar este había pagado 20.000 euros. Lo más fuerte de todo esto es que Isma le acabaría contando a sus padres que Julia está embarazada, que todo el proceso había sido por inseminación artificial, ya que ellos no podían verse, que estaba embarazada de gemelos y que bueno, que él estaba muy feliz que iba a formar una familia. Evidentemente, como te puedes imaginar, estos padres ya entran en pánico, por lo que ahí deciden escribir como una carta, sacarle unas fotos y enviársela a ella por WhatsApp, porque es que esto ya les estaba pareciendo una tomadura de pelo extrema. Sería aquí cuando Julia y los padres de Isma comienzan a hablar por WhatsApp y parece que se quedan como un poquito más tranquilos, pero los que no estarían tranquilos en ningún momento son los amigos de Isma, porque es que no te lo pierdas, resulta que la foto de la que presumía Isma orgulloso en sus redes de que iba a ser padre, los amigos de este se habían encontrado la misma imagen en un foro que hablaba de problemas de embarazo, es decir, una vez más una foto sacada de internet. Como os podéis imaginar, los amigos de Isma van otra vez junto de él a contarle todo y a decirle que lo están engañando, y sería aquí cuando Isma recibe un mensaje del Valks en el que le dicen que efectivamente sus amigos pertenecen a una mafia y que pretenden robarle todo su patrimonio a Julia, ya que recordemos que esta chica es rica. Así que sería entonces desde ese momento cuando Isma corta completamente el contacto con todos sus amigos. Nos encontramos ya en marzo de 2019 y es que aquí es cuando todavía se empieza a complicar aún más la situación. Resulta que Alba por esas fechas está conociendo a otro chico, a Adam, que de primeras le diría tanto a Arnau, que era su pareja, como a Isma, que era otro miembro del Valks. No saben cómo, pero Alba recibe una suma de dinero bastante grande que le permite comprarse una casa. Ella iría a recoger sus cosas a casa de Arnau y le diría que iría después a buscarlo, pero este chico lo que recibiría sería un mensaje de que lo deja. En mayo, Alba se instala en su nueva casa con Adam, pero también se instalaría Isma, porque, no te lo pierdas, el Valks está investigando a su padre. Es que es heavy esto, es que es muy fuerte. De hecho, supuestamente en casa de los padres de Isma había micros por todas partes, micros que él busca pero no da encontrado. Y es que entre todo esto, Isma y Julia cada vez llevan una vida muchísimo más intensa y cada vez pasan muchísimas más cosas. Entre secuestros, bios, problemas con los amigos de Isma ya que pertenecían a otra mafia, todo seguía como la misma dinámica que os he contado anteriormente. Era como un bucle constante de que todos los días pasaba algo, pero como que se movía en lo mismo. Por otro lado, Isma tenía que seguir con sus cursos, él seguía con su supuesta formación. Es que ahora tenía que hacer un curso para colaborar con el armamento y tenía que conseguir un coche. Y con todo esto tendría que pagar 2.300 euros. Sus padres le dicen que vale, que le van a hacer este pago, pero que este es el último pago que le realizan, que a partir de aquí le cortan el grifo. Por lo que se acabó el dinero para sus estudios, para su formación, para crecer en este proyecto de los Mossos d'Esquadra, en este comando parapolicial y para poder llegar de una vez a vivir una vida tranquila y plena con su novia Julia y sus futuros gemelos. Quiero hacer aquí también otra pausa, que es bastante interesante lo que dice Clara Tiscar en su podcast, que espero que no juzguéis en ningún momento
momento a estos padres. Evidentemente los padres no son tontos, los padres sabían que su hijo estaba metido en algo muy turbio, pero deciden darle ese dinero porque al final creían que era como la manera de tener a su hijo cerca, ya que como ellos no sabían la magnitud del problema, de lo que estaba metido su hijo, pues prefieren tenerlo cerca, verlo y poder hablar con él, que no verlo nunca más, que alejarlo tanto que él no quiera saber nada de ellos. Al final, el amor de un padre y la preocupación de un padre es infinita. Y yo evidentemente no puedo hablar bajo mi punto de vista porque no soy madre, pero creo que al final volvemos a lo de siempre. Creo que unos buenos padres harían cualquier cosa por sus hijos. Sabes de sobra que se está metiendo en un lío y que algo malo está pasando, pero te compensa muchísimo más tenerlo cerca y saber que está bien, a no verlo nunca más y no saber si está bien, si le ha pasado algo, si le han hecho algo, y que al final yo creo que también sientes la manera de resolver el problema mucho más cerca, que de una vez coge la puerta de casa y dice que se va y que no lo vuelves a ver nunca más, ahí ya no hay nada que arreglar. Antes os he mencionado que Alba se había comprado una casa, pero no, lo que paga es una fianza de una casa de alquiler. Perdonad que me he equivocado, es una casa de alquiler. Y es que resulta que días más tarde le confirman a Isma que efectivamente su padre pertenece a una mafia y que además lo están siguiendo a él. Por lo que es ahí cuando decide instalarse definitivamente en casa de Alba, en esta que alquiló, no compró, la alquiló, perdonadme, y vivirían juntos Alba, Adam y él. Además, Alba le comentaría a Isma que no hablara más con Arnau, ya que él se había cambiado de bando y pertenecía a otra mafia, que ahora estaba en contra del Valks. La relación familiar entre Isma, sus padres y su hermana cada vez es más fría. Evidentemente él, ahora con todo lo que sabe de su padre, pues los evita a toda costa. A su padre ya directamente ni lo ve, y a su hermana y a su madre apenas. De hecho, la hermana cumpliría la mayoría de edad ese año, en 2019, y él no se presentaría al cumpleaños. Isma se entera de que su padre está poniendo en peligro a todo su entorno, y es que resulta que en teoría Manolo está estafando dinero a la mafia. El dinero que estafaría es poco, son 800 euros, pero claro, la mafia pide muchísimo más a cambio de quedarse quietecitos sin no hacerle daño a nadie. La mafia al parecer pide 3.000 euros, que era justo lo que tenían ahorrado los padres de Isma para sus estudios, por lo que esta vez no pide el dinero y lo coge él directamente de la cuenta. Usando las contraseñas que su padre tenía apuntadas, Isma hace 4 bizums de 500 euros y saca los otros 900 en efectivo. Evidentemente los padres se enteran, hablan con él y le dicen: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? A lo que Isma niega rotundamente haber cogido ese dinero, que él no había sido, y es cuando entonces los padres dan un golpe en la mesa y dicen: hasta aquí, queremos saber qué está pasando, queremos averiguar qué estás haciendo, qué está sucediendo, a dónde va nuestro dinero. Para empezar, los padres cambiarían todas las contraseñas de sus cuentas bancarias, de absolutamente todo. Después acabarían descubriendo que esta cuenta a la que estaban enviando el dinero era la cuenta del banco de Alba, con la que estaba pagando la casa donde vivía ahora. Por lo que el padre, cansado ya de mentiras, le dice a Alba que quiere entrar en el Valks, que quiere saber qué es lo que hacen, que quiere saber qué es lo que hace su hijo. A Isma le dicen que evidentemente, como su padre no va a querer entrar en el Valks, porque así consigue infiltrarse y dar el golpe desde dentro y acabar con todo el comando. A finales de mayo, Isma se entera de que sus gemelos ya han nacido. Ha pesado cada uno 3 kilos, pero han nacido muy prematuros, por lo que tienen que permanecer en la incubadora ya que estaban algo malitos. Aunque era una buena noticia, Isma estaba en una situación bastante precaria. Resulta que Adam había echado de casa a Isma, en esta que vivían los 3, y este acabaría durmiendo en la calle. Alba le permite ir de vez en cuando Adam no está en casa, pero él estaba viviendo en las calles. Seguía haciendo su trabajo de controlar las matrículas, de vigilar todo lo que requería el comando, ya que la situación con las mafias cada vez estaba más tensa. Y es que para colmo se había enterado de que su padre había estafado a la mafia otra vez, y en este momento no había sido una pequeña cantidad como la anterior de 800 euros, sino que esta vez había estafado ni más ni menos que 10.000 euros. Los del almacén, recordemos que era como se referían a los del Valks cuando hablaban por teléfono o así, dicen que la única
única manera de que el padre de Isma deje de crear problemas en las mafias es acabando con su vida, y que no había otra persona más indicada para hacerlo que el propio Isma, su hijo, ya que lo conocía bien, conocía sus rutinas, conocía sus horarios, y como que si se decidía hacerlo, como que no iba a haber marcha atrás, por lo que no se iba a arrepentir de su decisión. Si os digo la verdad, Isma no se lo piensa mucho. De hecho, lo primero que piensa es que lo más fácil para acabar con la vida de su padre sería con una pistola, por lo que le pide al comando que por favor si le podían suministrar una, a lo que el comando le dice que no puede proporcionársela y que básicamente se tiene que buscar la vida. Isma piensa en envenenar a su padre porque si no dice que va a tener que usar un cuchillo, cosa que no quiere. Entre todo esto, mientras planean la muerte de Manolo Molina, se enteran de que este mismo está planeando otro robo a la mafia, esta vez de 50.000 euros. Isma piensa en su futuro, piensa en Julia, en sus gemelos, en toda la vida que le queda por delante. Él había formado una familia que todavía no conocía, pero por cómo se habían dado las circunstancias. Y es que si esta situación ya estaba siendo muy complicada, se enteran otra vez de que el padre de Isma ha subido la apuesta y pretende robarle a la mafia 150.000 euros. Así que después de todo este contexto y de toda esta historia, ahora sí que sí, vamos a pasar al día de los hechos. Justo este día Isma cumplía 21 años. Su hermana iba a quedar ingresada en el hospital ya que la iban a operar de la rodilla por una lesión y sabía que uno de sus padres siempre se quedaba con ella. La intención de Isma era quedarse con su padre a solas mientras su madre se quedaba con su hermana en el hospital. El padre de Isma trabajaba en el turno de noche, por lo que por las mañanas él solía estar durmiendo y la madre ya no estaba, por lo que sería en ese momento de vulnerabilidad cuando Isma entra en el domicilio de sus padres y le clava un cuchillo varias veces a su propio padre. Una vez hecho el trabajo, llama a Alba y ésta le ordena prenderle fuego a la vivienda. Y que una vez que haga todo esto, que formatee el teléfono y que tire todas las pruebas al mar. Un rato más tarde vuelve a llamar a Alba y le diría que al final ha tirado todas las pruebas a un contenedor porque estaba como tenso porque no había conseguido incendiar la vivienda. Y es que más tarde, cuando Isma habla con la policía, le diría que le había sorprendido el fuego, que cuando él intenta prender el piso, que se crea una nube tóxica pero que no consigue el incendio. Él intentó prenderle fuego al colchón, le estaba tirando papeles, ardiendo, todo, pero decía que cuando estos papeles tocaban el colchón, que lo había mojado con productos, pues como que se humedecían, se empapaban en el líquido y que por eso no prendía. Aquí, en paralelo, serían los vecinos los que avisan del incendio del piso. De hecho, llamarían a la madre de Isma al hospital para decirle que su casa estaba ardiendo. Allí acudirían los Mossos d'Esquadra, la abuela de Isma e Isma. Y sería aquí cuando los Mossos se fijan de que Isma lleva un plumón en pleno verano, uno de estos abrigos gordos de invierno, y que tenía la mano vendada con lo que parecía un gran corte que todavía sangraba. Es ahí cuando los Mossos le preguntan que qué le había pasado en la mano, a lo que él responde que se había cortado con unos cristales. Pero es que ahí sería en ese mismo momento cuando los Mossos d'Esquadra detienen a Ismael por el asesinato de su propio padre, Manuel Molina. Y es que no haría falta insistir mucho para que éste confesara que efectivamente había acabado con la vida de su padre porque no veía otra manera de proteger a los suyos que haciendo eso. Si te estás preguntando por Julia, pues vas a flipar. Resulta que cuando pasa todo esto, los amigos de Isma deciden apoyarlo a tope porque sabían que su amigo había sido completamente engañado y deciden ponerse en contacto con Julia, ya que Isma decía que la necesitaba, que quería hablar con ella, que necesitaba verla. Pues varias personas del entorno de Isma se ponen en contacto con ella y esta cada uno le diría una cosa completamente distinta. Y es que a una persona le habría dicho que estaba con contracciones, a otra que estaba con los gemelos en el hospital que estaban malitos. Y es que ya lo que sería el colmo es que los amigos van a hablar también con Arnau y le cuentan que a cada persona le está diciendo una cosa distinta y Arnau le diría, vamos a ver, con contracciones y con los gemelos no, porque esta chica está embarazada de 5 meses. Y recordemos que Isma pensaba que ya había tenido los gemelos, que había pesado cada uno 3 kilos y que habían sido prematuros. Sería entonces ahí cuando los amigos ya no dan crédito a toda la situación y hablan con los Mossos y le piden que por favor investiguen a Alba Andreu, la supuesta mejor amiga
amiga de Julia, exnovia de Arnau y amiga y compañera de trabajo de Isma. Y es que además Arnau aseguraría que Alba creó un perfil falso virtual para hacer creer a Isma que tenía una novia, que había sido padre y que estaban todos en peligro, que Julia no existía, que había sido una invención de Alba, que esta chica se había hecho una historia en la cabeza para sacarle dinero y aprovecharse de todo el mundo y que le había salido muy bien. Respecto a Isma, tras su confesión, pasa 48 horas en el calabozo antes de ingresarlo en una clínica psiquiátrica, en concreto en la de Sant Joan Déu. En ese centro psiquiátrico es donde le diagnosticarían un brote psicótico, y es que Isma necesitaría más de un mes con medicación para poder volver a conectar con la realidad, porque es que no había manera de hablar con él. Pero es que no sería hasta enero de 2020 cuando Isma es capaz de volver a hablar de todo lo que había ocurrido. Ya antes de contar todo lo que había ocurrido, detienen a Alba a finales de noviembre, que pasaría a prisión preventiva en 2020. El juicio comenzaría en septiembre de 2022, donde a Isma se le acusa de asesinato, incendio y estafa. Alba es acusada evidentemente como inductora, pero es que vas a flipar con lo que te voy a contar ahora, porque resulta que tanto Isma como Alba salen no culpables. Los expertos determinan que Isma actuó bajo los efectos de un brote psicótico, que era una persona que estaba completamente manipulada, por lo que anula sus capacidades tanto intelectuales como volitivas. Es decir, que es como si fuera en piloto automático sin saber quién es, dónde está, con una realidad completamente alterada. Pero dirás tú, ¿cómo no van a acusar a Alba si Alba fue la que se inventó todo? Sí, cariño, Alba fue la que se inventó todo, pero espérate. Resulta que, evidentemente, en el juicio se revela que sí, que Alba fue la que creó el personaje de Julia y que manejaba los perfiles de sus redes sociales. ¿Qué pasa? Que la consideran no culpable porque no se demuestra que indujera a Isma. Dicen que la inteligencia de Alba es límite y que el trastorno de personalidad impide manipular a alguien con un brote psicótico, ya que efectivamente decían que Alba tenía este tipo de trastorno. Bueno, Ana, ¿y no pueden acusarla también de haber acabado con la vida del padre de Isma o por lo menos haber sido cómplice? Pues resulta que no, porque como ya te he dicho, como no se considera que ella fuera capaz de inducir a Isma en ese brote psicótico, aunque se hicieron esas llamadas, no se pudo demostrar lo que había, no se pudo demostrar lo que hablaron en esas llamadas, por lo que al final, entre que ella se considera que no fue capaz de manipular a Isma y que no se pudo conseguir el contenido de esas llamadas, Alba quedaba completamente fuera del asesinato de Manolo Molina. Respecto a Alba, lo que diría ella en el juicio es que todo había sido cosa de Arnau, que toda la idea del engaño de Julia, del comando, de absolutamente todo, que había sido cosa de él y que ella había sido un daño colateral como Isma, que habían sido dos personas completamente manipuladas por este chico. Cuando le preguntan el por qué Isma acabó con la vida de su padre, si es que era cierto todo lo que habían contado del comando, Alba diría que Isma decide por su propia cuenta acabar con la vida de su padre, ya que decía que maltrataba tanto a la madre como a la hermana, cosa que ambas desmentirían completamente e incluso el propio Isma desmentiría haber dicho tal cosa. Arnau en su declaración diría que Alba lo había anulado completamente como persona, que no podía tomar ninguna decisión por sí mismo, que cada vez que hablaba con alguien o le preguntaban algo, quien respondía era Alba, que él era lo mismo que un cero a la izquierda. Así que con todo esto, el 18 de octubre de 2022, el jurado sale a deliberar y el 21 se hace la lectura pública del veredicto. Y como ya os he contado, Isma queda absuelto porque se dice que estaba actuando bajo un brote psicótico, por lo que sus capacidades intelectuales y volitivas quedaron completamente anuladas. Efectivamente, Alba también fue considerada no culpable por lo que os he comentado anteriormente. Creen que no tenía la capacidad intelectual para manipular a nadie y que no ha quedado probado que indujera a Isma a matar a su padre o que ella se lo pidiera. No os penséis que no fue controvertido el veredicto que se dio al final, sobre todo con Alba. De hecho, se llamarían a expertos para que le hicieran un análisis psicológico para saber qué estaba pasando, porque evidentemente ella había conseguido manipular a Isma, había sido ella la que lo había empezado todo. Pero es que en los resultados de esos análisis saldría que ella tenía un trastorno límite de la personalidad y que la inteligencia que tenía era límite, que no era capaz de manipular a una persona. Lo único que se pudo demostrar realmente es que sí,
que ella se había inventado el personaje de Julia y todo lo que había hablado con Isma. También se demostró que ella había sido la receptora de ese dinero, que no había sido para pagar sus fines, sino que había sido para pagar lo que alegó, que eran los gastos de la casa, que ya me dirás tú si eso no es un fin personal, pero bueno. Pero así es como Alba saldría ganando, siendo no culpable después de haberse inventado un comando parapolicial de los Mossos d'Esquadra, el Valks, después de haber inventado el personaje de Julia, después de haber estafado la cantidad de dinero que le estafó a los padres de Isma, después de haber hablado con la familia de Isma, con la hermana, que había hablado incluso con su propia madre, con Susana, con la madre de Alba, a la que también había intentado ayudarle económicamente, pero al final no le había ayudado. Bueno, un show. Eso, si lo queréis bien explicado, está en el vídeo de Clara Tiscar, pero es que yo de verdad ya hacer este guión me costó muchísimo y es una parte que me ha saltado porque la verdad no me ha parecido relevante para la historia. Pero después de todo lo que ha hecho esta persona y todo lo que ha provocado en una familia, pues ha quedado libre. Respecto a Isma, quedó en libertad vigilada, con control psiquiátrico y tratamiento farmacológico durante 17 años, por lo que yo espero de verdad que se encuentre muchísimo mejor, por lo que al final con un tratamiento pudo salir en libertad sin ningún tipo de cargo mayor, ya me entendéis. Y chicos, así acaba el caso de Manuel Molina, el padre de Isma Molina. La verdad, o sea, espero haberme explicado bien. Es un caso súper complejo de explicar porque son como muchísimas cosas, pasa de todo. Se hace como muy repetitivo, pero a la vez es muy complicado. Hay muchas fechas, hay como muchos personajes. Me ha resultado muy difícil hacer el guión, la verdad. De hecho, me replanteé si hacer este caso o no. Pero bueno, también es importante aprender a hacer casos complejos, hacer buenas investigaciones y espero que quedara un buen vídeo. La verdad, el motivo principal por el que he hecho este vídeo es porque he sentido una lástima por este chico que no os lo podéis ni imaginar. Al final, todo lo que ha pasado ha sido porque evidentemente este chico no estaba bien respecto a su salud mental, pero al final era por cosas que era lo que más deseaba en el mundo, o sea, era el trabajo de sus sueños y tener una pareja, sanar ese complejo tan grande que tenía de que pensaba que nunca le iba a gustar a ninguna mujer. Y que al final todo lo que estaba haciendo era por luchar, por cumplir ese sueño, ese proyecto de trabajo y por llegar algún día a tener una familia. Evidentemente no está bien lo que ha hecho y acabar con la vida de tu propio padre, wow, o sea, es heavy, es fuerte. Pero hay una parte de mí que sigue teniendo empatía con este chico, que al final sabe que estaba manipulado, sabe que estaba bajo la coacción de una persona que para mí era completamente culpable y yo no sé hasta qué punto esa persona tiene una inteligencia mínima, porque crear todo lo que creó y conseguir todo lo que consiguió, a mí, disculpadme, evidentemente no soy profesional, ¿cómo puede conseguir una persona algo así que no se le acuse de ninguna manera? Es que no me cabe en la cabeza. Así que nada, chicos, espero que haya quedado un buen vídeo, que lo hayáis entendido, que os haya parecido interesante, que igual es muy lioso, pero de verdad que lo he intentado hacer lo mejor que he podido y que, jova, que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, que de verdad que si tenéis cualquier tipo de problema de salud mental, sea cualquier complejo que os parezca igual una chorrada o que no sentís que no tenéis con quién hablarlo porque os va a decir que es una chorrada, nunca jamás los problemas de ese tipo son una tontería. Sea el problema que sea, si a ti realmente te provoca daño o te hace sufrir o te lo hace pasar mal, ese problema deja de ser una tontería y pasa a ser algo serio, algo a lo que le tienes que poner remedio. Apóyate en tus amigos, en tus familiares, en tu círculo cercano. Cuéntales tu problema y explícales que realmente para ti es importante. Apoyarnos en los nuestros es muy sanador y sobre todo cuando la salud mental hoy en día es un privilegio, porque no todo el mundo se la puede permitir. Entonces, de verdad, yo soy una persona muy comunicativa, pero sé que seas comunicativo o no seas comunicativo, te cueste más o menos desahogarte y explicar un problema que a ti te está haciendo que te duela la cabeza es muy sanador. Y de verdad que aunque parezca muy exagerado, puede evitar situaciones como esta. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya parecido interesante, que lo hayáis entendido sobre todo, ya lo veré cuando edite el vídeo. Nos vemos en el siguiente caso. Cuidaros mucho.